Hola amigos, en este video vamos a hablar sobre Un saco de huesos de Stephen King. Voy a empezar a contarles un poquito por qué leí Un saco de huesos. Bueno, pues como vieron en la animación que acaba de pasar, estoy tratando de leer, me propuse leer toda la saga de La Torre Oscura de Stephen King, pero incluí las novelas adicionales en donde se dice que se mencionan cosas relacionadas a la mitología o a la ciencia ficción relacionada a La Torre Oscura. Entonces, el primero que leí como historia adicional o externa a la saga principal de La Torre Oscura, pues es Un saco de huesos, que es un libro como independiente, una historia autoconclusiva que la verdad está bien interesante, me gustó bastante y está muy entretenido. Tengo que comentar que antes de leer El Pistolero, que es el primer libro de La Torre Oscura, yo no había leído ningún libro de Stephen King. Obviamente sé que tiene toda su fama, he visto muchas películas relacionadas o basadas en sus libros, pero nunca había leído, un libro de él como tal. Entonces, este es el primer libro autoconclusivo que leo de él. El del Pistolero, si vieron mi video anterior, me había parecido un poco aburrido y aunque sí está interesante como la historia o el tema, se me hizo un poco aburrido el hecho de que sentía que no pasaban grandes cosas. O sea, sí hay cosas como, yo creo que el final es lo más impactante, pero casi todo el libro se me hizo muy lento, muy como si no pasara nada. Entonces, leyendo El saco de huesos, pues veo que no es la manera de escribir de Stephen King como tal, sino que tiene diversas maneras de escribir, y este libro me encantó. O sea, pasa cosa tras cosa tras cosa, te desvela datos y te saca, entonces está muy entretenido y la historia está muy entretenida. Es una historia de fantasmas, de una casa embrujada, que está muy padre. Y bueno, ahora sí voy a hablar de qué se trata un poco el libro, que es, bueno, el protagonista se llama Michael Noonan, que es un escritor, que para esto, esto no es spoiler porque pasa al inicio del libro. Su esposa muere por un tema específico, que eso sí sería spoiler, pero bueno, la cuestión es que muere y estaba joven. Y este escritor pues era muy famoso, tenía mucho dinero, entonces tenía dos casas. La casa en donde vive con su esposa normalmente, que está en Derry, Derry, escuchen Derry como, bueno, si les ha de sonar. Y tenía una casa en un lago que le llaman Sararrisa a la casa. Esa casa pues es como una casa de campo donde pues les gustaba ir a pasar las vacaciones y así, que estaba cerquita del lago para nadar y así. Entonces, a partir de la muerte de su esposa, él sufre un bloqueo escritor, por así decirlo, que es como su creatividad de escribir se detiene totalmente. Entonces pasan 4 años en donde tenía libros como guardados, preescritos, que pudo seguir entregando, porque para esto él tiene un contrato de entregar un libro cada año a la editorial. Entonces pasan 4 años y ya en una desesperación donde no tiene ningún tema, y aparte averigua ciertas cosas que lo hacen querer volver a Sararrisa, porque para esto él en todo este tiempo él había negado regresar ahí, porque como que él tenía el recuerdo de que los mejores momentos los había pasado en Sararrisa, o sea, porque pues prácticamente eran las vacaciones y así con su esposa. Entonces por ese duelo prolongado que él asume y que él decide tener, pues se rechaza la idea de ir a Sararrisa. Pero bueno, cuando regresa se da cuenta de que en la casa pues pasan cosas extrañas, ¿no? Y a partir de ahí se desarrolla como la cuestión paranormal, por así decirlo, donde están los espectros, los fantasmas y todo lo que sucede en las casas embrujadas, ¿no? Pero a la par está sucediendo otra historia, que es que cuando tenía poco de haber regresado a Sararrisa, Michael va por un camino y se encuentra una niña de 3 años en medio de la carretera. O sea, pudo haber sido atropellada, pero no la atropella, ¿verdad? Él la ve con mucho tiempo, él va despacio, entonces pues como de cierta manera la rescata. O sea, no es que hubiera corrido peligro como tal, pero pues al final si hubiera salido alguien como muy recio la hubiera atropellado. Después averigua que esa niña es hija de una chava que vive ahí, que es viuda, igual que él, y bueno, entabla una relación como extraña con esta persona y con la familia como tal,
porque para esto él siente que hay una injusticia de que el abuelo, o sea, el yerno de la chica, le quiere quitar a la niña, ¿no? Entonces él como que mete a sus abogados y empieza a hacer como muy, como le quiere ayudar, vaya, por, no sé si por filantropía o porque siente cierta responsabilidad, como no sé, es algo muy extraño, pero bueno, él empieza a ayudar y pues a la par está pasando la historia de lo que son los juicios y lo que se está viviendo de los abogados y así en cuanto al juicio de custodia, por así decirlo, de la niña, y a la par lo que él está viviendo en la casa y cómo va averiguando cosas sobre su esposa que no conocía. Él creía haber conocido, pero no conocía. Entonces había situaciones donde su esposa había ido al pueblo, sin que él se hubiera enterado, y había comprado cosas y había hablado con personas y había hecho cosas que él no sabía. Entonces poco a poco va averiguando. Él cree desde un inicio que por un comentario él sospecha que su esposa pudo haberlo engañado cuando estaba en vida. Entonces a partir de ahí empieza a desarrollarse también esa intriga de si lo engañó o no lo engañó, o qué era lo que realmente sucedió y qué fue eso que no conoció de la esposa. Entonces está muy interesante las tres historias como tal, o sea, lo que está pasando en la casa porque hay fantasmas, lo que está pasando en cómo averigua situaciones sobre su esposa, contactando a familiares, amigos, etcétera, de su esposa, entrevistando personas del pueblo, encontrando objetos, cartas, mensajes, recibos, etcétera, y también cómo también investigar relacionado a lo que está sucediendo en la casa, o sea, porque hay fantasmas como tal, y también él desarrolla como una habilidad. Entonces esa habilidad le da como un sexto sentido, por así decirlo, para percibir ciertas cosas que pues a lo mejor mucha gente no puede percibir, y de esta manera la utiliza para pues también ayudarle a investigar las cosas. Entonces está muy entretenido. Sé que hay una adaptación también televisiva que son 2 capítulos, es como una miniserie de 2 capítulos que yo no he visto y bueno, pretendo ver, pero según comentarios vi que no es una muy buena adaptación. No sé, habrá que verla. ¿Qué relación tiene con La Torre Oscura? Hasta lo que he leído, porque como saben no he leído más de La Torre Oscura más que El Pistolero y El Nacimiento del Pistolero, que es el primer cómic. Y bueno, ahora que estoy leyendo La Llegada de los Tres, que es el segundo libro de la saga principal de La Torre Oscura, solamente vi una referencia y era en un sueño del personaje principal, que es Michael Noonan, donde aparecen unos seres que recuerdo haber leído sobre ellos en El Pistolero, que es la primera novela de La Torre Oscura. Entonces creo que esa es la única referencia que según yo encontré. Quién sabe si en futuros libros de La Torre Oscura aparezcan más referencias que me recuerden al libro de El Saco de Huesos. Y bueno, ¿por qué se llama Un Saco de Huesos? Porque así le llama a los personajes de sus libros. Son como cada personaje o cada ser le llama un saco de huesos por alguna razón, porque es, según él, es como todos vamos a terminar, un saco de huesos. ¿Y qué más puedo decir? La verdad me gustó mucho, está muy entretenido. Y nada, pues sí se lo recomiendo, la verdad está muy entretenido. Y la forma en que escribe Stephen King me agradó cómo hace cambios de tiempo, me agradó cómo habla de diferentes perspectivas, de diferentes tiempos, cómo va desvelando datos en conversaciones, en cosas que se encuentran, en telefoniadas, etcétera. Me gustó cómo cada personaje tiene su esencia. El villano pues prácticamente es el viejito, ¿no?, que quiere quedarse con la custodia de la niña. Pues está muy bien trabajado. Te cuentan incluso desde la infancia el villano en la investigación que él hace, y yo siento que eso está muy padre porque es muy creíble y entiendes muy bien como que la motivación de él para hacer lo que está haciendo, ¿no? Y no es como que se justifique, pero porque sigue siendo el villano y está haciendo mal, ¿no? Pero de cierta manera está muy bien. Yo creo que me gustó mucho el villano, me gustó mucho todo, o sea, está muy bueno. Y bueno, ¿qué libros siguen de leer en esta guía de La Torre Oscura que yo me propuse? Bueno, como les decía, ya empecé a leer La Llegada de los Tres, que ya voy como en la mitad. Este libro, la verdad, les había dicho que está aburrido El Pistolero, que es el primero de la saga. Es muy importante que sí lo lean aunque les aburra. ¿Por qué? Porque en La Llegada de los Tres
pues parte exactamente donde acaba el pistolero. En el video anterior mencioné que probablemente el cómic que leí, que se llama El nacimiento del pistolero, podía tener relación con este de La llegada de los tres, y no, estaba equivocado, no tiene nada que ver. El título no tenía que ver con lo que yo pensé que pudo haber tenido que ver, pero no. Y la verdad está muy interesante porque es Roland a partir de donde se quedó cuando... bueno, no voy a decir el final del pistolero, pero Roland en una playa donde quedó. A partir de ahí empieza una aventura y está muchísimo más interesante y bien entretenida en la mitad que llevo que todo el libro anterior del pistolero. Pero pues sí, tienes que conocer al personaje, tienes que haber sabido cuáles son sus motivaciones que están en el primer libro. Entonces, pues aunque sea tedioso o aburrido en partes, sí es importante leerlo, pero si te pasas a este segundo, no te vas a arrepentir. O sea, está bien entretenido, hay personajes muy interesantes, hay situaciones de ciencia ficción muy interesantes y me gusta cómo están planteadas, y la verdad está muy padre. Entonces, La llegada de los tres, que como quiera voy a hablar de ese en el siguiente video, y voy a leer El largo camino a casa, que es el segundo cómic. Y probablemente, como ya voy avanzado en La llegada de los tres, me pase también al segundo libro extra, que es Los ojos del dragón, que es otro libro tipo El saco de huesos, que se supone no tiene nada que ver con la Torre Oscura, pero en teoría tiene algún personaje, cameo, etcétera, que por algo recomiendan leerlo. Y bueno, eso sería para el siguiente video. Espero les haya gustado. Eso es todo. Denle like, compartan y todo lo que vuela aquí, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.